Hola, muy buenos días, tengan todos y todas ustedes. Con esta plática en el Centro Espíritu Santo, tenemos el gusto de empezar este año que en el proyecto Causas Monterrey dedicamos al Padre Moisés Lira. ¿Por qué hablar del Padre Moisés Lira como modelo de santidad? Es uno de los planteamientos que nos vamos haciendo. ¿Y cómo hoy en nuestro día puede un sacerdote guiarnos por aquellos caminos que nos conducen a la plena comunión con Dios? El venerable ya, Padre Moisés Lira, recordemos, fue el primer misionero del Espíritu Santo, formado por el molde directo que el Señor dejó para la congregación, el Padre Félix de Jesús Rullé. El Padre Moisés Lira, algunos de sus datos biográficos. Nace el 15 de septiembre de 1893 en Zacatlán, Puebla. En 1911 ingresa al Seminario de Puebla y en diciembre 25 de 1914 ingresa al noviciado de los misioneros del Espíritu Santo. Es el primer novicio de la congregación y está en la fundación. Inicia los estudios de filosofía y teología en México en 1916, después de haber cursado el noviciado, y en 1917, el 4 de febrero, hace su profesión religiosa en la capilla de la Casa General de las Religiosas de la Cruz. Es el primer misionero del Espíritu Santo, canónicamente, que hace su profesión religiosa. Continúa sus estudios de teología en el seminario de Morelia hacia 1920. En 1921, el 24 de septiembre, recibe el subdiaconado. El 17 de diciembre de ese mismo año, 1921, recibe el diaconado. Y en mayo de el 14 de mayo de 1922 es ordenado sacerdote de manos de Monseñor Leopoldo Ruiz y Flores, en Morelia, también en la capilla de las Religiosas de la Cruz, en presencia de su superior, el padre Félix de Jesús Rullé. En 1922 pasa al noviciado de Tlalpan como socio. Fíjense, esto es algo bien interesante. Apenas es ordenado sacerdote, es decir, termina su formación y de ser formando pasa ya a ser formador como socio. En 1925, en diciembre, ejerce su ministerio en el Templo de Santa Clara en el Distrito Federal. Al año siguiente, estudia teología en la Universidad Gregoriana en Roma. El padre Félix tenía la idea de que los misioneros del Espíritu Santo teníamos que ser muy bien preparados académicamente. Y entonces no duda en mandar al padre Moisés Lira a estudiar en la Universidad Gregoriana de Roma. Regresa a México en 1928 y es destinado a la comunidad de Morelia y después al Templo de Santa Clara en el Distrito Federal. En 1931 es destinado al Templo de San Felipe de Jesús, en donde descansan sus restos mortales actualmente, como vicesuperior y ecónomo de la comunidad. Funda en 1934 la Congregación de las Misioneras de la Caridad de María Inmaculada en el Distrito Federal. En 1936, hacia mayo, es nombrado superior de la Casa de Celaya, Guanajuato. Después es ecónomo general en 1938 y es superior del Templo de la Cruz en Morelia en 1944. En 1948 es superior del Templo de la Concepción en Puebla, y en 1950, 25 de junio, fallece en la Ciudad de México.
Desde un inicio fue destacándose en una vida espiritual consistente, a tal grado que el padre Félix les decía a los novicios: fíjense en Moisés, lo tenéis como modelo, es el primer profeso de la congregación. Entonces, esto también nos hace pensar el fuerte influjo que recibe del padre Félix como fundador y una formación en la vida religiosa muy consistente. Recordemos que el padre Félix era también religioso. Entonces, por decirlo así, es alimentado fuertemente por la vida religiosa y desde ahí va a ejercer su ministerio. Por eso desde ahí también podemos entender que para él la vida consagrada era tan importante que llega a fundar una congregación religiosa femenina, pero es esa prolongación de la propia vida religiosa de él. Es dotado de un gran espíritu de fe, soporta de manera admirable las vicisitudes propias del nacimiento de una congregación religiosa fundada en la pobreza y en tiempos de persecución religiosa. Entonces, esto es muy, muy importante. Mencionan que cuando, después de la fundación, se va con el padre Félix ya al noviciado, y de cena de gala por la fundación, tienen solamente un poco de pan, queso y vino. Y su mesa elegante era una cajita de madera con un mantel de periódico. Al menos eso recuerdo que cuentan como anécdota. Y él desde un principio asumió el reglamento. Tenemos la costumbre de tocar una campanita para convocarnos a los actos más importantes. Y él asumía esa campanita como la voz de Dios. Vive en la pobreza, en el sacrificio, y por falta de vocaciones al instituto y de perseverancia de los pocos postulantes, él asume una vida de soledad. Fíjense cómo va preparando Dios al padre Moisés: en la pobreza, en la humildad y en la soledad. Tres virtudes que lo van a destacar siempre. Y la soledad no solamente por falta de hermanos en la congregación. Recordemos que la soledad es aquel proceso a través del cual se compran grandes gracias, como María, que una vez que Jesús es asunto al cielo, es parte ya definitivamente y que esperamos su segunda venida, realmente es la etapa de mayor fecundidad, según le dice el Señor a Concepción Cabrera, hoy beata también. ¿Quién era el padre Moisés Lira? Nace en el seno de una familia sencilla y trabajadora, de buenas costumbres y de una fe muy arraigada. Es el es el sexto hijo del matrimonio Pedro Gallego Lira y la señora Juliana Serafín. Tiene a su cargo la escuela parroquial, el papá, y ahí es en donde Moisés cursa sus estudios de primaria. Su madre fallece cuando él tenía 4 años de edad. Esto también es bien importante. ¿Cómo va a desarrollarse un niño que a los 4 años pierde a su madre? Esto va a tener una influencia muy, pero muy importante y va a marcar definitivamente la vida del padre Moisés. Recibe una esmerada educación cristiana, primero con su familia y después en Puebla, en casa de la señorita Petra Munir, que lo acogió como hijo. Era muy costumbre de la época, ¿verdad? Encargar a los hijos a alguien que los pudiera ir educando. Desde niño quiso ser sacerdote por el contacto con una religiosa.
Esta religiosa notó que tenía una piedad poco común como acólito y después de ayudar a misa se quedaba en la iglesia largo tiempo, viendo en él indicios de vocación y le ayudó a entrar al seminario. Esto también es importante. Aquí en Monterrey tenemos lo que se llama el proyecto Provoc Laicos, es de promoción vocacional de los laicos. Echen ojo, como dicen en mi tierra, ¿verdad? Pelen ojo y paren oreja, porque a lo mejor ustedes pueden detectar a algunos que puedan tener vocación a la vida religiosa o sacerdotal. Es un trabajo de todos. Cuando él está en el seminario de Puebla en 1911, en los primeros ejercicios espirituales de su vida, él decide hacerse religioso. Fíjense, ¿cuál es la diferencia entre un sacerdote diocesano y un sacerdote religioso? Uno de los aspectos más fuertes es, bueno, hay diferencias carismáticas, hay diferencias en el estilo de vida. El religioso vive en comunidad y depende de un superior general. El sacerdote diocesano, pues vive de manera individual y depende del obispo del lugar en donde entró para ejercer su ministerio sacerdotal. Cuando él decide ser religioso, él apela a una vida de comunidad, de oración, de contemplación, y entonces conoce más tarde al padre Félix, que andaba haciendo promoción vocacional para la congregación que estaba por fundarse. Habla con el padre Félix y le pide ingresar a la futura congregación. Veamos algunas de las palabras que el padre Félix le dice al hermano Moisés. Y obviamente como fundador, esto va a marcar la vida del padre Moisés. Su camino es la unión interna con Jesús. No se busque nunca a sí mismo. Busque la voluntad de Jesús en todo para cumplirla con mucho amor. Vean en qué frase tan pequeña le hace el programa de su vida espiritual y que posteriormente el padre Moisés va a cumplir cabalmente o la va a ir llevando por la gracia de Dios y la acción del Espíritu Santo, la va a ir llevando a plenitud. La unión interna con Jesús, más que la externa. No se busque nunca a sí mismo. Busque la voluntad de Jesús en todo para cumplirla con mucho amor. Obediencia por amorosa. Desprendimiento de sí mismo desde la unión interna con Jesús. Insista en guardar el silencio absoluto por amor a Jesús, en tocar muy exactamente según el horario, solo para dar gusto a su Jesús que lo está mirando. Vean, qué belleza de programa de vida. Silencio absoluto. ¿Para qué nos sirve estar en silencio? Para escuchar a Dios. Y Moisés lo pudo escuchar. Dice, pero este silencio tiene una razón. Solamente para amar a Jesús. La puntualidad, dice, exacta al tocar la campanita según el horario. Es decir, fidelidad a su cuadro de vida. Fidelidad a sus compromisos. ¿Cómo le va formando ya en ser cumplidor de aquellos compromisos que tiene con Jesús? Y todo esto solo para dar gusto a Jesús que lo está mirando. Vean la conciencia que le va formando de ser mirado por Jesús, de ser contemplado por Jesús. Nos hace recordar
Este Jesús que contempla desde la cruz al pueblo para poderle decir, Padre, en tus manos, para decirle, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Esto toma conciencia el Padre Moisés, de querer ser mirado para poder mirar como Dios lo mira. La atención amorosa a Dios debe preocuparlo más. Nuestra vida es la contemplación. Atención amorosa, ¿cómo se va a vivir la atención amorosa? Teniendo actos de amor continuos a Dios. En la espiritualidad de la cruz sabemos que es la cadena de amor. Y para nosotros, nuestra vida es contemplación, contemplativa. El padre Félix sintetizará que nosotros los misioneros tendríamos que ser ante todo contemplativos y después hombres de acción. ¿Qué actitudes debe de conservar? Sea amable y sonriente con todos. La abnegación se la dio Jesús, pero la debe perfeccionar. Todo eso le pide Jesús para su querida alma. Se lo dice el padre Félix en 1917, en octubre. Recordemos que es el año en que él va a profesar. El 4 de febrero profesó y el padre Félix lo sigue acompañando. Sea amable y sonriente con todos. La abnegación se la dio Jesús, pero la debe de perfeccionar. Una de las virtudes va a ser esa, la abnegación. Negarse al propio querer para querer únicamente el querer de Dios, el querer de Jesús. ¿Cuáles son las virtudes que distinguen al Padre Moisés? La sencillez y la humildad. El espíritu de fe, la caridad y la abnegación generosa. La confianza y el total abandono filial al Padre como Jesús. Para poder llegar a entender él esta filiación, para poderse vivir como auténtico hijo de Dios, él entiende que tiene que hacerse pequeño, que tiene que desaparecer él para que sea Jesús el que vaya creciendo. Por eso estas virtudes de la sencillez y la humildad van a ser claves para hacer crecer su espíritu de fe. Vivir la caridad y la abnegación generosa. Y entonces va a vivir confiado en el abandono filial como Jesús al Padre. Vean, esto es bien, bien interesante. Hace unos días nos recordaba el Evangelio, que el que no sea como niño no entrará en el reino de los cielos. Y un niño, una de las actitudes de los niños es la confianza, precisamente. Y es ese abandono confiado a quien él sabe que lo va a cuidar. Y entonces podemos decir cómo el padre Moisés va entendiendo la figura del Padre. Se sabe mirado por el Padre como Jesús y entonces él empieza a experimentar esa confianza ilimitada a la voluntad del Padre, que ya el Padre Félix le había encomendado que viviera. Y hay otro aspecto. No puede vivir él esa relación filial con el Padre si no tiene la figura materna. El Padre Félix, recordemos que era marianista, que era un padre mariano. Inculcó en la congregación ese espíritu mariano, ese espíritu de relación filial con la Santísima Virgen María. Entonces, obviamente que el Padre Moisés va a tener esa figura de María también. Está el Padre y está María, y entonces él empieza a vivirse, busca vivirse como el Hijo por excelencia del Padre y de María, que es Jesús.
Y por eso entiende lo de la infancia espiritual. Como Jesús confiado a María y en la figura paterna de San José, él entiende que tiene que dejarse formar, educar, conducir como Jesús cuando fue niño. Y ahí entiende lo que es la infancia espiritual. Un Jesús, el Dios hecho hombre, encarnado en el seno virginal de María, que dejándose conducir por el Espíritu Santo siempre, desde la encarnación hasta la resurrección y ascensión al cielo, siempre movido por el Espíritu Santo. El Padre Moisés va a entender este itinerario espiritual para su vida espiritual personal. Él ejerce su ministerio en el confesionario, en la predicación de ejercicios, en retiros espirituales, sobre todo a religiosas. Dicen que su predicación se distinguía por la unción y la sólida doctrina. Sus planes de ejercicio siempre estaban basados en el dogma y llenos de doctrina, sin que por eso dejaran de ser prácticos. Sus temas favoritos, ¿cuáles fueron? Dios como Padre, Jesús el Hijo complaciente del Padre, la Eucaristía, la vida interior. Recordemos que nadie da lo que no tiene, o en la boca habla de lo que hay en el corazón. ¿Él de qué hablaba? De esa afiliación con el Padre, Dios como Padre. Él sintiéndose hijo en Jesús y como Jesús, iba a hablar del Hijo complaciente del Padre. Su gran amor, la Eucaristía, de la vida interior, y él insistía mucho en el recogimiento y en la vida de oración. Esto es muy, muy padre, muy, muy, muy padre. Fíjense, Eucaristía, vida interior, recogimiento y vida de oración. Virtudes esenciales para una vida espiritual seria que nos lleva a la santidad. Así es como llega el Padre Moisés Lira a la santidad. Entonces va a impulsar la enseñanza del catecismo en las vecindades de México. En Celaya organiza centros de catecismo, sobre todo para niños, y los niños pobres. Supo atraer a la juventud femenina y en el templo de San Felipe organiza grupos numerosos de jóvenes bajo el nombre de pasionarias. ¿Cuál era el objetivo? Darles instrucción religiosa y retiros a los jóvenes para llevarlas a Dios. Y lo logra. Y ahí es en donde muestra su gran celo apostólico, que tiene como objetivo la salvación y la santificación de las almas. Su caridad ardiente para con los pobres, enfermos y personas que sufrían de algún modo, así como su empeño en la educación de la niñez y la juventud. Lo impulsan a fundar la Congregación de las Misioneras de la Caridad de María Inmaculada. Vean cuál es el empeño que tiene al fundar educación de la niñez y la juventud para que atiendan también a los pobres y a los enfermos. Y ese es el modo característico como ejercen la misión las hermanas misioneras de la Caridad de María Inmaculada. Tienen un matiz muy propio para vivir la espiritualidad de la cruz en la que fue formada el Padre Moisés Lira. Son como algunos rasgos muy generales que van a caracterizar al Padre Moisés. Infunde en esa obra de las misioneras la infancia evangélica, con que el Espíritu Santo enriqueció su fisonomía personal. Ya lo decíamos, cómo el Espíritu Santo va conformando a ese Jesús niño internamente
pero también es un rasgo muy característico de quienes vivimos la espiritualidad de la cruz. Formarnos en ese espíritu de Jesús, sacerdote y víctima. Por eso se encarnó, para poder enseñarnos cómo vivirnos auténticamente como hijos de Dios. Se le caracterizaba mucho por el gran recogimiento con que celebraban la Eucaristía y cómo preparaba con la meditación de las partes variables de la liturgia del día y enseñaba a hacerlo así. Fue muy respetuoso de las rúbricas que hoy conocemos, de las rúbricas de la liturgia. En la persecución religiosa de 1926, no solo celebró la Santa Misa en las casas particulares, sino que ahí mismo dedicaba largo tiempo al confesionario. Llevaba también la Sagrada Comunión a la penitencia, a la penitenciaría, a los católicos ahí reunidos. Vean cómo se va comportando ya en su vida concreta como Jesús. Cuando Jesús era perseguido, no dejaba de anunciar el reino. ¿Y qué hacía? Lo proclamaba y no le importaba la persecución. En ese sentido, el padre Moisés Lira empieza también a vivir pues un calvario en plena persecución religiosa, pero no por eso deja de celebrar misa, no por eso deja de confesar, no por eso deja de llevar la comunión a aquellos católicos que él sabía la necesitaban y la querían. Dice nuestras constituciones que un medio característico de ejercer nuestra misión, los misioneros del Espíritu Santo, es la dirección espiritual. Y el padre Moisés Lira era uno de los ministerios que más apreciaba. Y había gran cantidad de personas que asediaban su confesionario y las largas horas que tenían que esperar para que les tocara su turno. Fíjense qué bonito esto. Como decir, el Padre siempre me va a dar un consejo o va a orientar, mejor dicho, mi vida hacia Dios. Y por eso vale la pena esperar. Yo creo que esto ya nos va enseñando también a nosotros mucho. Él tiene el don de la discreción de espíritus, por eso en la dirección espiritual era sencillo, recto, prudente, amable y enérgico a la vez. Ojo, esto es bien importante porque nos enseña cómo llevar nuestra propia dirección espiritual. Cuando nuestro director espiritual sea enérgico, ojo, enérgico, no duro, sino que nos diga, a ver, esto no, aquí ya nada más estás paliando el pecado, entonces hay que hacerle caso. Pero sus características eran la sencillez, la rectitud, la prudencia, la amabilidad, pero a la vez enérgico, no duro jamás. Pero sobre todo era muy sobrenatural, no se quedaba en las cuestiones netamente humanas o de catarsis, ¿verdad? Tuvo gran amor a las obras de la cruz y se dedicaba con esmero a los retiros y juntas de la Alianza de Amor y del Apostolado de la Cruz. Tenía muy en cuenta los designios de Dios en esas almas escogidas. Vean cómo sin romper con nuestros destinatarios primeros en las obras de la cruz, cómo va desprendiéndose su carisma personal hasta llegar a ser un fundador. Cómo supo alimentarse de la espiritualidad de la cruz como fuente y después poderla matizar en una obra para atención de cierta población de la iglesia. En una predicación, él dijo, las obras de la cruz son obras de Dios. Todo lo que se refiere a las obras de la cruz es santo, puro, y debe ser tocado por almas puras y manos santas. Por eso pido y recomiendo pureza de cuerpo y alma, para que así
podamos comprender esas obras y amarlas ardientemente. Vean, no está hablando más lo que él vivía y experimentaba internamente por las obras de la cruz. Se conservan 9 cartas que la sierva de Dios, en ya ahora Beata Concepción Cabrera, le envía al padre Moisés Lira. ¿Qué le decía Conchita al padre Moisés? Querido hermano Moisés María de Jesús. Vean, su aspecto mariano lo asume en su nombre. Mucho gusto me dio su carta y lo felicito por su retiro y por sus exámenes. Dichoso, ya de subdiácono. Ya merito un esfuerzo más y hasta el altar. Feliz, pero tiene que llegar a él muy transformado en Jesús, muy parecido a él, muy unido a María, todo poseído por el Espíritu Santo. Vean el programa de vida que complementa al que ya el padre Félix le había dicho al, al padre Moisés. Bueno, entonces hermano Moisés Lira. Vean, y él cómo lo recibe y cómo lo asume. Pero tiene que llegar al altar, es ya como sacerdote, muy transformado en Jesús, muy parecido a él, muy unido a María, todo poseído por el Espíritu Santo. El padre Moisés, dentro de sus cartas y escritos que nos han compartido las hermanas misioneras, él escribe: cuánto amo a mi sacerdote, mi otro yo, mi alter ego. Oh Dios mío, yo otro Jesús. Qué misterio de amor. Dios me ha colocado por la dignidad del sacerdocio en un puesto muy aparte y singular. Soy el lugarteniente de Dios, su ministro, su sacrificador y su hostia. O sí, como Él, hostia y víctima. Soy otro Cristo. ¿Cómo me amará Jesús? Si en mí ve continuamente su imagen. ¿Hay un problema técnico? ¿No? Ah, es que aquí me le andan moviendo a no sé qué, entonces pensé que había un problema técnico. Disculpen. Oh sí, como Él, hostia y víctima, soy otro Cristo. ¿Cómo me amará Jesús si en mí ve continuamente su imagen, su amigo, su otro Él? Oh, y si Jesús ama a los demás fieles, eso es indudable. ¿Cuál será el amor con que me amará a mí? Vean, hace eco. Esto lo escribe él el 11 de diciembre de 1922. La carta que leímos de Conchita la escribe el 6 de octubre de 1921. Vean, un año y cachito después. Conchita le dice, tiene que llegar al altar, muy transformado en Jesús, muy parecido a él, y él, ¿cómo lo va reflejando ya? Al decir, su ministro, su sacrificador, su hostia, o sí como él, hostia y víctima, soy otro Cristo. ¿Cómo me amará Jesús si en mí ve continuamente su imagen? Y reconoce también su pequeñez, que dice, qué poco te amo, Dios mío. Sin embargo, aquí estoy, Señor, para que me hagas como tú me quieras. Tuyo, tuyo, otro tú, víctima. Otro tú, redentor. Otro tú, hostia. Jesús, recuerda que soy tu ministro, y en donde tú estés, yo no debo faltar. Y tú estás en la cruz, en el altar, en las almas, etc. Dame esa agua del Espíritu Santo que me haga como debo ser. Vean qué belleza, cómo asume las recomendaciones de Conchita. Muy parecido a él,
muy unido a María, todo poseído por el Espíritu Santo. Sé que me acompaña su bendición y recuerdo ante Jesús que Él haga de mí lo que le plazca. Esto es una belleza realmente, cómo va a trazar su itinerario espiritual transformándose en otro Jesús. Y al transformarse en otro Jesús, irá buscando sin lugar a duda, aparte de esta identificación con Él, irá buscando hacer la voluntad de Jesús, o como Jesús, hacer la voluntad del Padre. En ese mismo año, en 1922, es cuando él manifiesta en muchos de sus escritos un esfuerzo por unir su voluntad a la de Jesús. ¿Qué escribe él? Mi alma en paz, tranquila, en medio de sus innumerables miserias, luchando siempre, luchando por la unión, identificación de mi voluntad con la de Jesús, para llevar una vida de completo abandono, de víctima y unión con María. Hay momentos en que me siento incapaz para hacer algo. Bendito sea Dios. Solo Él hará todo. Mi papel es darme. Mis faltas, mis caídas continuas, mi basura, eso es lo propio mío. Aquí estoy con todo. Viva Jesús. Vean, no está plasmando lo que internamente él está ya viviendo. Reconoce su pequeñez, reconoce su nada inclusive frente a Jesús, pero dice, aquí estoy. No se fía de sí mismo, sino que se arroja y se abandona como un niño en brazos de su padre, en brazos de su madre. Por eso dice, en unión con María. Complacer a Jesús, unirnos más íntimamente a Él. Es lo que Él anhela y desea. ¿Y que recomienda? Inmolemos siempre en la Santa Misa con Jesús. Comprendamos mejor nuestra vocación. Debe ser una ofrenda continua de nosotros mismos al Padre en el cumplimiento exacto de su voluntad. Esto es muy característico del sacerdocio ministerial, pero también del sacerdocio bautismal. El ofrecernos en unión con Jesús para así cumplir la voluntad del Padre. ¿Por qué el Señor Jesús se ofreció al Padre? Porque el Padre quería salvarnos a todos. Esa era su voluntad. Jesús quiere nos dejemos hacer como un poco de cera, que seamos como un armario corriente dándole las llaves de nuestra voluntad. Mi voluntad debe ser la suya. Por fin llegué a Roma sin novedad. Gracias a Dios, contento, muy en paz, porque es la pura voluntad de Jesús. ¿Cómo nos enseña a cumplir en la autoridad del fundador, en la autoridad de los superiores, ver la voluntad de Dios? Por eso el padre Félix les decía, vean al padre Moisés. Es el primero. Va a marcar una línea, va a marcar una ruta de seguimiento de Jesús. Claro que estaba el padre Félix también, pero nos hacía voltear al primogénito, el hermano mayor, por decirlo de alguna manera. Ahorita platicaba aquí con unas doñas que qué dirían de sus hermanos, y una dijo que eran muy santos. Digo, ¿y luego qué pasó contigo? Y dice, pues no sé, ahí los voy siguiendo nomás, ¿verdad? Y esto es bien interesante. A mí cuando me dijeron que hablara del padre Moisés, dije, ¿yo qué puedo hablar de mi hermano? Pues me metí a conocerlo realmente. Y lo que le he estado leyendo de él, me encanta. Y de veras que sí es un hermano que nos enseña mucho.
una ruta, un itinerario espiritual. Ahorita llevamos 2 puntos bien importantes. Busca identificarse con Jesús y busca, además, hacer propia, apropiarse la voluntad de Jesús. Esta voluntad, lo dice él, que seamos como un armario corriente dándole la llave de nuestra voluntad. Mi voluntad debe ser la suya. Tengo un montón de faltas de omisión, principalmente que desearía corregir, pero sobre todo ansío realizar y confirmarme en mi camino propio, en mi espiritualidad individual, mía y muy mía, que me ha dado Jesús y que consiste. Vean, él define su espiritualidad propia en 3 momentos importantes. En una intimidad con Dios, con Jesús, muy íntima, constante y universal. Este es fundamental para todo cristiano, la intimidad con Dios. Ya aquí nos está modelando cómo puede uno entrar en este camino de santidad, en la intimidad con Dios. Pero tiene que ser muy íntimo, constante y universal. O sea, no podemos vivir aislados, no podemos ser inconstantes. En este tiempo de pandemia, la verdad es que estamos siendo probados en nuestra oración personal y fuerte. ¿Cómo andamos en nuestra oración personal? ¿Hemos sido constantes en este tiempo? ¿Nos hemos seguido alimentando de la palabra de Dios, como el Padre Moisés nos dice? ¿De veras hemos buscado una vida de mayor intimidad, cada vez más íntima y profunda con Dios? Este es un modelo que nos da el Padre Moisés Lira como un primer paso de su camino de espiritualidad individual. Un segundo paso en ser generosos para que en cada instante, a ser posible, de mi vida le dé gusto a Jesús, haciendo, buscando el gusto del Padre Celestial. Si no hay intimidad con Dios, ¿cómo puedo conocer cuál es el gusto de Jesús? ¿Cómo puedo conocer el gusto del Padre? Hay hijos que, por ejemplo, conocen muy bien los gustos del papá o de la mamá y saben qué regalarles en su cumpleaños o el día que la celebran. Y hay quienes ni idea tienen ni andan preguntando. Oye, mamá, ¿cómo que le gusta a mi papá? Ay, pues sabe. ¿Cómo es posible? Quiere decir que no hay un conocimiento íntimo, no hay una relación profunda, no se conoce el corazón. Y a veces nos quedamos en lo superficial. Ahí andan preguntando, ay, qué rico huele, ¿de qué loción usa? Yo así sudo, cuando quieran les regalo un frasquito, ¿verdad? Pero cuando conozco en intimidad, yo sé que a la persona, más que haya un aroma externo, sé qué es lo que le va a agradar internamente. Y a veces no son las cosas materiales los que nos van a agradar, sino esa donación en donde me siento confiado, donde me siento recibido, donde me siento realmente protegido, donde a lo mejor se manifiesta a través de un abrazo todas estas actitudes, donde me siento en mi casa, en mi hogar. Entonces, dice el Padre Moisés, esta intimidad que me lleve a conocer los gustos de Jesús, los gustos del Padre y complacerlo con generosidad. Porque sé que te gusta, con gusto te lo complazco. Y no soy pichicato, ¿verdad? Sino generoso. El tercer punto dice, en estos puntos, realizar muy de corazón y en toda su amplitud el espíritu filial para con mi Dios, es decir, vivirme como hijo.
desde el corazón. ¿Cómo se vive como hijo de Dios? Desde el corazón. Cuando tienes al Hijo por excelencia en tu corazón. Cuando has dejado que el Espíritu Santo transforme tu interior, haciéndote tener los mismos sentimientos que tuvo Cristo, los sentimientos sacerdotales. Dice Pablo, tengan los mismos sentimientos de Cristo, el cual, siendo de condición divina, se despojó de ella para anonadarse, para hacerse uno con nosotros. Es decir, siendo otro Cristo, siendo tan humano, pero tan divino a la vez. Recuerden que le recomendaba el padre Félix, usted muéstrese sonriente, muéstrese usted muy amable con los demás, los mismos sentimientos de Cristo, la amabilidad, la filiación con el Padre. Estoy trabajando en darme a todos los quehaceres y voluntades de Jesús para que haga de mí lo que quiera, confianza ilimitada. Y esto se lo escribe a una de sus hijas espirituales. Pida por mí, hijita, a Jesús, que sepa conocer su voluntad en las cosas que se me presentan. Vean, es un hombre que pone en el ejercicio el don que tiene de la discreción de espíritu. Es un hombre que está discerniendo continuamente. ¿Por qué tiene ese don de la discreción de espíritus? Muy sencillo, lo podemos deducir de esa intimidad con Dios. Conozco en intimidad a Dios, sé cuáles son sus movimientos. ¿O cuáles son los movimientos que suscita esa presencia del Padre en mi interior? Esto es bien bonito. Sabe qué provoca Dios en su corazón. Y cuando hay un movimiento extraño, dice, caray, ¿este de dónde viene? Hacia dónde lo lleva, hacia dónde lo conduce. Y sigue pidiendo esa intercesión. Dígale a Jesús que yo lo amo, que disponga de mí como le plazca, y si es de su agrado, me acabe de aliviar para hacer su querer en el puesto que él me ha dado, que se haga su voluntad. Es decir, es alguien que va a vivir sus enfermedades visualizando que si es querer de Dios esa enfermedad, la va a vivir con mucho gusto. Que si no es querer de Dios, que pida su salud. O que si es querer de Dios, pide la salud, pero la va a vivir si se la quiere dar o no se la quiere dar. Es decir, la va a vivir como, la va a vivir como voluntad de Dios, ¿verdad? El tercer elemento se va a identificar con la voluntad de Dios. Fíjense cómo su camino es escalonado o es eslabonado. Identificarme con Jesús, buscar hacer la propia voluntad de Jesús para llegar a identificarse con la voluntad de Dios. ¿Qué escribe el padre Moisés Lira con respecto a esto y acoger siempre la voluntad de Dios en su vida? Oh sí, Dios vive en mí y yo vivo en él. Y quisiera que mi atmósfera en todas partes, en todo tiempo y circunstancias, fuera Dios, y que ninguna cosa me suceda o se me ponga delante, por más pequeña que sea, que no vea por el lado de la voluntad de mi buen Dios que quiere o permite esto o aquello para mi santificación. Entonces, hay una consecuencia de la voluntad de Dios. Lo que sea, por pequeño que sea, pero que no sea un obstáculo para la voluntad de Dios, porque es hacer la voluntad de Dios será para mi santificación. Así solo buscaré su querer, su placer y nada más. El querer de Dios, lo que le plazca a Dios y no otra cosa. Por eso era bien importante esta intimidad con Dios, para identificarse con esa voluntad y así poder conocer los gustos de Dios, de Jesús, del Padre.
El fiat, simple mirada del alma que expresa a su creador, la más grande sumisión y el más grande amor. Es decir, el fiat de María, el sí de María. O a ejemplo de María, dice, la simple mirada del alma que expresa a su creador, la más grande sumisión y el más grande amor. Y entonces ya nos da una definición de lo que él entendía por santidad. Y es en la que él se va a afocar para poderla vivir. La santidad está en el amor. Perdemos mucho tiempo inventando prácticas para perfeccionarnos. Nos repartimos en muchas cosas. La perfección es ser semejantes a Dios y Dios es uno. Seamos también uno. No nos multipliquemos, pues no seremos semejantes a Dios. No hay que simplificar pues, nuestra vida espiritual. Más bien, pues no seremos semejantes a Dios. No, hay que simplificar nuestra vida espiritual a unir nuestra voluntad con la voluntad de Dios. Fíjense cómo va a entender él la santidad en la unión por el amor con Dios. Y sabemos que la unión con Dios, la unión entre el Padre y el Hijo, es el Espíritu Santo, que es el amor entre ambos. Es decir, el Espíritu Santo es el que nos lleva a la santidad por la vivencia del amor. Y es el que nos va a unir a la voluntad del Padre, por amor, únicamente por amor. Hacer la voluntad de Dios únicamente por amor. Es lo que nos va a dar, nos va a hacer estar más plenamente movidos por el Espíritu Santo. Es decir, nos va a dar la santidad por el amor. ¿Ustedes cómo andan en esta relación de amor? ¿Al 100? Acá las doñas dicen, ay, no más para el gasto. ¿Verdad? Vean, entonces, qué bonito es el camino de vida espiritual que nos presenta el padre Moisés Lira en 3 pasos fundamentales. Identificación con Jesús, buscar hacer propia la voluntad de Jesús y la identificación con la voluntad de Dios. Y esto ya nos está hablando de la transformación en otro Jesús. Como leíamos al principio, cuando él dice, al ser ordenado sacerdote, aquí estoy, Señor, para que me hagas como tú me quieres. Tuyo, tuyo, otro tú, víctima. Otro tú, redentor. Otro tú, hostia. Jesús, recuerda que soy tu ministro. Y donde tú estés, yo no debo faltar. Y tú estás en la cruz, en el altar, en las almas. Dame esa agua del Espíritu Santo que me haga como debo ser. Vean, la Trinidad presente en el corazón, dejándose transformar. Que se cumpla plenamente en nosotros su santa voluntad. Sabemos que estamos en sus manos. Corremos por cuenta de Él y de María adelante. ¿Qué es? Y nos previene. ¿Qué es lo que nos puede a nosotros hacer que rompamos esa vida de unión con Dios? Uno de los errores de las criaturas consiste en multiplicar sus actos exteriores en vez de unificarlos en Dios. ¿Cuántos quehaceres? Dicen las doñas, bueno, una doña en concreto dice, nos enquehaceramos, nos llenamos de quehaceres, nos llenamos de actividades, y dice el padre, es uno de los errores. Hay que unificarlo todo en Dios. Es decir, hay que hacerlo todo por amor. Hasta el Juan Gabriel lo entendió.
Debo hacerlo todo por amor, decía en uno de sus cantos, ¿no? Pero es no debo hacerlo todo por amor, es debo hacerlo todo en el amor y desde el amor de Dios, por amor a Dios y por amor a mi hermano. Y esto lo entiende el Padre Moisés como la unidad. Dice, no multipliquemos actos, nos dividimos. Luego a veces tendemos a hacer ajonjolí de todos los moles, ¿no? Nos vamos multiplicando en acciones. Y sí, lo queremos hacer por nuestra fe, pero a veces no es lo que Dios nos pide. Y creemos que realmente va a ser, en la medida en que más hagamos, es en la medida en que más estamos haciendo la voluntad de Dios. A veces Dios no nos pide hacer tantas cosas. Nos pide, oye, ven, siéntate aquí. Es como cuando uno va a visitar a alguien que ama mucho. ¿Tiene que hacer muchas cosas o solamente estar? Cuando uno está enamorado, a veces no tiene que decir muchas cosas. Bastan las miradas o no. Así como... Y a veces ni la mirada, porque cierra uno los ojos, ¿no? Y uno dice, ¿a dónde fue ese suspiro? De aquí a allí, no más, ¿verdad? Este es un itinerario que nos presenta el padre Moisés Lira. Vean, es sencillo como él lo está viviendo. Entonces, con la entrega de su voluntad al Padre surge en el venerable Moisés Lira la certeza de que es Dios Padre quien lo hace todo. Experiencia que se hace fuertemente presente en 1936, cuando sus superiores lo envían a la ciudad de Celaya, con lo que está un poco alejado de sus hijas las misioneras de la Caridad de María Inmaculada. Y es precisamente con ellas que comparte esta experiencia, a la vez que las invita a ponerse en brazos del Padre ante hecho tan doloroso. Vean cómo va a ser probado. Dicen, está bien, ya fundó, ahora váyase a Celaya. Es decir, hay una separación de la fundación, no porque deje de ser el fundador. Acuérdense que él es obediente. Y él va a escribir ante este hecho. Yo quiero solo lo que él quiera. Quiero solo darle gusto. Solo tenerlo muy contento. Lo amo. Lo quiero amar mucho, por encima de todo, y hacer sus voluntades. Así se lo digo con todo claro, hija, que yo debo conocer su voluntad, principalmente por los acontecimientos. Mis superiores, no es que dude, no, hija, es que así debe ser. Y yo no quiero que se haga, pero luego me tocan el punto con insistencia y terminante. Y yo no sé qué hacer y espero. Entrega su voluntad y lo destinan a Celaya. ¿Cómo escribe él esto ante este hecho, ¿verdad?, tan doloroso? Vuestro Padre Dios es infinitamente hermoso, que os debe atraer y fascinar. Es, amadas hijas, la sabiduría infinita que conoce todo y os conoce a vosotras como a nadie, a todas y a cada una. Dios vuestro Padre amadísimo es el infinitamente poderoso y os puede hacer todo lo que queráis. En una palabra, es vuestro todo. A veces se corre el riesgo, y no digo porque las hermanas lo estuvieran haciendo, sino en una reflexión personal. Digo, cómo a veces es muy fácil que endiosemos a una figura, a un sacerdote, a un familiar, a un padre, a una religiosa, a un obispo, hasta a un santo. Y realmente cómo el Padre Moisés, en esa pequeñez espiritual, sin perder su identidad y todo lo que Dios le ha dado,
¿Cómo sabe decir, finalmente yo soy la mediación para que ustedes lleguen al Padre? Y sabe dejar su lugar. Dice, a ver, miren, sí me duele. Yo no tengo muy claro si me debo de ir en estos momentos a Celaya o no. Me tocan el punto una y otra vez. Ya me destinan para allá. A ver, lo que yo alcanzo a ver es que lo importante aquí es el Padre de cada uno de nosotros, y es el que, en una palabra, es su todo. ¿Cómo sabe dejar en Dios aquello que ha recibido de Dios? Y esto es muy característico de Dios en la vida de los santos. Devuélveme todas las gracias que yo te he dado para devolverlas yo a aquellos destinatarios a los que a mí me plazca. ¿Cómo le pide la fundación? Para que se la devuelva al Padre. Él escribe en su diario espiritual cómo vive esta experiencia desde la fe y qué le suscita certeza un tanto antagónica o antagónicas que solo puede acoger desde su experiencia de hijo del Padre. Dando la muerte comunica vida, une separando y levanta abatiendo. Un antagonismo o paradojas, ¿no? Dando muerte comunica vida. Si el grano de trigo no muere, queda infecundo. Para él era donar a Dios. Dice, pero si yo no me voy, ¿cómo les va a comunicar la vida al nuevo instituto? Une separando. Hay un mayor vínculo. Cuando uno ama a alguien y tiene que irse por alguna razón, a lo mejor ustedes como madres de familia o padres de familia, no sé si haya conectados hombres, pero como cuando un hijo tiene que irse a estudiar al extranjero, por ejemplo, ¿sienten el arrancón o no? Separando, crece el vínculo, ¿o no? Aquí dicen, no sé si es sí o es no. Entonces, ¿qué importante es? Dice, y levanta abatiendo. ¿Sí? Como te deja caer para poderte levantar. Como te tumba para levantarte, por decirlo de alguna manera. A mí esto se me viene a la mente el huerto de Getsemaní. Dando muerte comunica vida. Jesús es condenado a muerte, posteriormente a ser aprendido en Getsemaní. Mi alma está triste, al punto de morir, lo dice. Y cayendo rostro en tierra y sudando gotas de sangre. Levantando, abatiendo, o levantando al abatido. Padre, ¿es posible que pase este cáliz sin que yo lo beba? Separando y uniendo. El Padre Moisés lo entendió. Acuérdense que estaba en la intimidad de los gustos de Jesús. Y por eso puede escribir esto. Dice, aparentemente tan contradictorio, pero tan sencillo de entender. Sobre todo ustedes que son de mente brillante, ¿no? Yo intento explicarlo con palabras lo más sencillo que puedo, porque no lo entiendo tanto, ¿verdad? Señor, aquí me tienes. Quiero seguir siendo con tu gracia siempre un pequeño hijo, dispuesto siempre como Jesús y con Jesús a cumplir con gusto la voluntad de mi amadísimo Padre Celestial. Jesús en Getsemaní lo confirma, ¿no? Bueno, ese es el pasaje que a mí se me viene. En la Sagrada Escritura encontramos muchos otros, seguramente, ¿no? Todo esto a él lo lleva a entender algo muy importante.
sus advocaciones filiales, es decir, las diferentes manifestaciones como él va siendo hijo del Padre amadísimo, a quien entrega su voluntad como Jesús. No se haga mi voluntad, sino la tuya. ¿Cuáles son estas advocaciones, estos modos de ser hijo que expresa el Padre Moisés Lira? La relación con Dios Padre fue algo cotidiano para él, lo llamaba Padre a cada momento. Siendo en los años de 1936 y 1937 una de las épocas más ricas en este aspecto, quizá llevado por el dolor que sufría ante la separación de su obra. Es entonces cuando manifestó un amor apasionado, real y concreto a su padre, al cual hubo de ponerle nombre. Dios, él va a escribir, Dios es más que mil madres. Y con lo que el mexicano tiene en valor a la mamá. Dios es más que mil madres. Dios es infinitamente Padre y Madre. Vean ya cómo va en una teología que posteriormente se irá desarrollando Dios como Padre y Madre. Pero él ya entiende esa paternidad y esa maternidad de Dios al mismo tiempo. Padre nuestro, nuestro Padre celestial, Dios mi Padre, Padre Dios, amado Padre. Esas son sus advocaciones al Padre, sus modos como Él se va a relacionar como hijo con el Padre, y así lo va a llamar. ¿Cuántos nombres le damos a veces a las personas que amamos? Mejor dicho, ¿cuántos adjetivos calificativos le damos a las personas que amamos? ¿Y cuántas cualidades también destacamos en ellos? Como lo hace el Padre Moisés Lira con el Padre Celestial. Así su advocación al Padre la expresó en una advocación continua, que con el tiempo se convirtió en un estribillo amoroso, acompañado siempre de un delicado adjetivo, manifestación de su amor. Poco a poco Dios fue llevando al venerable Moisés por el camino de la filiación, capacitándolo para la percepción en su vida de un Dios omnipotente que suscita en él una actitud de continua acción de gracias. Él escribe, oh mi uno, oh mis tres, oh María, lo que habéis hecho conmigo ha sido únicamente por tu grande misericordia. No tengo otra cosa que hacer sino darme, decirte, Dios mío, que hagas de mí lo que quieras, me doy enteramente. Acepto todo, de hoy en adelante seré más tuyo, más semejante a ti. Resuelto a seguirte por el camino estrecho del Calvario, muy cerca de ti, y desprecio con toda energía placeres, honores, riquezas y todo propio querer. Ratifico mis entregas totales anteriores, estoy en lo dicho, y olvida mis infidelidades tantas. Ser perfecto misionero del Espíritu Santo, con aquella perfección que deseas. Deseo tener mi voluntad unida íntimamente a la tuya, renunciando perfectamente a todo propio querer. Aquí estoy, dispón de mí. Vean, aquí hay una cosa bien importante y muy bella, desde su identidad de misionero del Espíritu Santo. Y nuevamente podemos escuchar al eco del Padre Félix. Miren a Moisés, es el primogénito. Y en este párrafo de esta carta que escribe
el 15 de mayo de 1922. Él ya está en el camino que lo va a llevar a la santidad de vida, en esa pequeñez espiritual que lo hace ser hijo en el Hijo, al que se abandona de manera confiada, al que renuncia a todo propio querer para que Dios disponga de él como dispuso de Jesús. No se haga mi voluntad, sino la tuya. Cristo, el todo de Dios, por Él y según Él han sido hechas todas las cosas. Dios no puede hacer otra obra mejor que a Cristo. Cristo es todo para Dios, pero también los une con Dios. Es nuestro mediador. Y ese todo de Dios y el todo mío baja a mis manos y lo lleva a Dios. Y le diré, Dios mío, aquí tienes a tu todo, a tu amado único, al que te llena de alegría, de gloria. Aquí tienes y te ofrezco al objeto de tus complacencias, a tu obra, la más perfecta y hermosa. Oh, ahora comprendo cómo Dios infaliblemente acepta este sacrificio. Y yo, sacerdote, no se ha dicho de mi alter Cristo. ¿Con qué amor me contemplará el Padre? ¿Con qué predilección si represento a Cristo? Si Él, por medio de mí, se ofrece, le da gloria, lo ama. Esto es lo que debe de ser un sacerdote, un modelo de sacerdote. Él tiene la conciencia de decir, lo más hermoso que el Padre va a recibir es a Cristo. Y si baja a mis manos, y yo tengo la bendición de decirle, aquí está tu Cristo, y en Él estoy yo. Cuánta complacencia tendrá el Padre al mirar al Cristo en que me ha transformado por el ministerio de la ordenación, por el sagrado orden. Cuánto se complacerá Dios al contemplar en cada bautizado la imagen del sacerdocio, del sacerdote que es Cristo. Cada bautizado por la participación, no solamente por la ofrenda, sino por la imagen y semejanza del Cristo que se ofrece en ti, en mí, y el Cristo que es ofrecido por ti y por mí, desde lo más profundo y desde lo más íntimo del corazón, lleno de amor por tu Dios y lleno de amor por la humanidad, a la cual quiere Dios salvar por medio de ti. O calla, alma mía, adora, ama, humíllate y agradece. Qué grande eres por la sola dignación de Dios. Escribe el Padre Moisés. Ante el misterio es mejor callar. Es mejor contemplar, como lo aprendió del Padre Félix de Jesús Ruyé. ¿Qué misterios del amor de Dios para con el hombre? Hace 11 años y algunos meses, oí en el silencio de una meditación, en los primeros ejercicios de mi vida, un ven. Lo oí, lo percibí bien, pero no alcanzaba a comprender ni aún algo el incomparable favor. Dije en mis adentros, seré de Dios, y mi vida la emplearé en el estado más perfecto. ¿Cuántas cosas han pasado? Hoy, dentro de 2 días, Señor, me harás otro favor que es complemento de aquel. Subiré al altar y cumpliré lo que entonces te prometí. Haré mi profesión. Seré religioso para siempre, para toda mi vida. Por eso quiso ser religioso, para estar ligado continuamente a Dios y ejercer su ministerio sacerdotal desde esa vida de intimidad con Dios. Un sentimiento de gratitud al Padre que va en aumento con el correr de los años. Todo es cruz, todo es regalo de Jesús. ¿Qué gracias le debo? ¿Qué gracias le debo dar? Porque no me deja, sino la querida cruz. Lo veo, lo siento así. Gracias, Dios mío. He sido creado para conocer, amar y servir a Dios. Vean
ya su lema. Bueno, no es el lema propiamente de él, pero ¿cuántos lemas podemos ir encontrando? ¿Para qué he sido creado? Para conocer, amar y servir a Dios, dijo una santa contemporánea. El que no sirve, no, el que qué, Santa Teresa de Calcuta, el que, el que no vive para servir, no sirve para vivir. Más o menos, ¿verdad? Se parece un poquillo a este, pero aquí está todavía más profundo. He sido creado para conocer, amar y servir a Dios. Es la vida de los santos. Cuando ustedes entiendan esto, ¿para qué han sido creados? 3 verbos: conocer, amar y servir a Dios. Mi último es el amor, es unirme contigo, objeto único de mi amor. Gracias porque me hiciste para ti. Decía San Agustín, hemos sido creados para ti y nuestra alma no descansará hasta reposar nuevamente en ti. Qué gratitud da del Padre Moisés. Gracias porque me hiciste para ti. Eres el único objeto de mi amor. Para eso he sido creado, para conocerte, amarte y servirte. Gracias, mi Dios. Bueno, se nos agotó el tiempo, como siempre. Hay mucho que decir del Padre Moisés Lira todavía. Su caminito, yo lo resumiría en estas 4, repito, hay mucho que decir, en estas 4 grandes dimensiones que nos señala la Madre María de la Luz, Nava Monjaraz, en un folleto que escribe allá en 2010 y que ha titulado Textos claves de su proceso espiritual, hablando el entonces siervo de Dios, ahora venerable, Padre Moisés Lira Serafín, misionero del Espíritu Santo. ¿Qué sería? Identificación con Jesús, buscar hacer propia la voluntad de Jesús, identificación con la voluntad de Dios como Padre y buscar esas advocaciones filiales, esos modos de relacionarme con Dios, Él como mi Padre, yo como su Hijo, poniéndole adjetivos. Todo de la mano de María, conducido por el Espíritu Santo. Creo que Conchita le dijo muy bien este proyecto que él supo encarnar. El Padre Félix lo supo acompañar e iluminar. Pronto llegará al altar, feliz, pero tiene que llegar a él muy transformado en Jesús, muy parecido a él, muy unido a María, todo poseído por el Espíritu Santo. Que estas palabras de Conchita al Padre Moisés y que él supo encarnar, supo vivir, supo dimensionar a lo largo de toda su vida, sean también un aliento para nosotros. Que el testimonio de nuestro hermano Moisés nos haga también a nosotros, por su intercesión, caminar en santidad y vivir esta pequeñez espiritual que nos lleve a la santidad de vida por medio de la espiritualidad de la cruz. Muchísimas gracias, que Dios los siga bendiciendo. Me despido de ustedes con la oración que la misma Conchita daba a todos sus hijos espirituales. El Señor se quede con ustedes y con tu espíritu, y que el Espíritu Santo, fuente de toda pureza, se las comunique por medio de la cruz. Guarde sus cuerpos, sus corazones puros y sin mancha. Y la bendición de Dios, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre nosotros y permanezca para siempre. Venerable Moisés Lira, ruega por nosotros. Muchas gracias, que Dios los siga bendiciendo. Pongo fin. Adiós.